infinitesimal, yo la puedo simbolizar de esta forma. Entendiéndose que el D allí, lo único que quiere decir es que esta es un área infinitesimalmente pequeña, pero es un área, es un vector área infinitesimal. Bueno, igualmente lo podemos dibujar acá. Ahora fíjense que para el cálculo de flujo a través de esa área, yo necesito también dibujar la dirección del campo. Bueno, el campo va así. Y el ángulo allí es phi. Es phi. Si ahora yo les pidiese a ustedes decirme una expresión, indicarme con qué expresión puedo calcular yo el flujo específicamente a través de esta área, ¿qué me dirían ustedes? Supongamos que yo quiero el flujo a través de esa área, sabiendo E, sabiendo dA y sabiendo phi. ¿E? ¿Qué producto escalar tengo que hacer? El producto escalar del área por el campo. Esto es el flujo del campo eléctrico a través de esta pequeña área que existe en una superficie imaginaria, esférica. Muy bien. A ese flujo, como va a ser también un flujo infinitesimal, porque va a ser el flujo de un área sumamente pequeña, entonces yo lo podría llamar de phi E, es decir, que es de un campo eléctrico, no de una velocidad. Muy bien, y ahora este producto escalar va a ser la magnitud de A, cualquiera que sea, no importa en este momento, por la magnitud del campo, por el coseno del ángulo que existe entre ambos, que es alfa. Coseno de alfa. Eso es el flujo del campo eléctrico a través de esta pequeña área. Es phi, perdón. Gracias. Ahora, fíjense lo que voy a hacer. Voy a pasar una línea, esta línea, y voy a extender esta dirección radial en dirección opuesta. Y ahora voy a hacer el cálculo del flujo a través de un área que está del lado opuesto a esta, que va a tener el mismo tamaño, realmente la misma superficie. Y me pregunto, ¿cuál es el flujo a través de esa área que está diametralmente opuesta a esa? Bueno, vamos a llamarlo de phi prima para distinguirlo de aquel. Va a ser igual a, bueno, hay que dibujar los vectores. ¿Cómo es el vector área de esta pequeña área? Va así, ¿verdad? Si el área yo la tomo exactamente igual a esta, la magnitud, este vector va a tener la misma magnitud que este, pero sentido contrario. ¿Me van siguiendo? Ok. Ese es el vector área.
vector campo eléctrico en este punto que atraviesa esta área. Aquí va la línea de campo eléctrico y la línea de campo eléctrico indica que el vector campo eléctrico va así. Pregunta, ¿cuál es el ángulo que existe en este caso entre este vector y este vector? Este ángulo que está acá es 180 grados menos phi. Por lo tanto, el flujo a través de esta superficie va a ser la magnitud de esta área, que es igual a la magnitud de aquella, de A, por la magnitud del campo eléctrico, que es igual a la magnitud del campo eléctrico en este punto, que es E, por el coseno del ángulo que existe en este punto entre el área, en la pequeña área esta, y el campo eléctrico, que es el coseno de 180 grados menos phi. ¿Cuánto da eso? ¿A qué es igual el coseno de 180 grados menos phi? Se puede probar, ustedes lo pueden hacer, que el coseno de 180 grados menos phi es igual a menos el coseno de phi. Eso se puede probar. Relaciones trigonométricas. De tal forma que este resultado me da menos dA E por el coseno de phi, que es exactamente igual a este, pero con distintos signos. De forma que cuando yo sumo este flujo más este flujo, como este es el negativo de esto, ¿cuánto me va a dar? 0. Y resulta que por cualquier elemento de área que ustedes dibujen de este lado de la superficie, del lado derecho de la superficie, el lado derecho con respecto a esta línea, va siempre a existir un elemento diametralmente opuesto cuyo flujo va a anular al flujo del elemento que tomé al lado derecho. Y cuando sumo entonces todas las contribuciones de todos los elementos que están sobre esa superficie imaginaria, el flujo total va a dar igual a 0. Y estamos en el mismo caso. ¿Qué cosa general pudiésemos decir a partir, qué afirmación general, qué generalización pudiésemos afirmar a partir de estos dos ejemplos? El flujo a través de superficies imaginarias cerradas es igual a 0 cuando el campo eléctrico es uniforme. Él dice no tendría que ser simétrica. No tendría que ser simétrica. ¿Qué tal si en vez de tener alguna de estas superficies, tengo una superficie irregular? Esa es la pregunta. ¿Qué tal si pasa eso? Vamos a darle la vuelta a lo que él está preguntando. ¿Qué es algo que nosotros hemos observado aquí sobre las líneas? ¿Ah? Pero, ¿qué hemos dicho nosotros sobre la entrada y salida
de líneas al volumen encerrado por la superficie cerrada? Ajá. Todas las líneas que entran, salen. Imagínense ustedes cualquier tipo de superficie. Se cumple. Todas las líneas que entran al volumen encerrado por esa superficie salen también. Toda vez que eso se cumple, nosotros vamos a tener un flujo igual a cero. Uno puede hacer una demostración matemática rigurosa de lo que estoy diciendo, pero ese no es el objetivo de un curso básico como este. El objetivo, digamos, es llamarles la atención sobre un concepto importante en física y proceder adelante a usar ese concepto. Pero ciertamente lo que tú dices habría que demostrarlo rigurosamente matemáticamente. Pero como yo no quiero eso, porque no queremos perder tiempo, porque lo que es importante en este curso es la física, entonces vamos a quedarnos con esta respuesta y en caso de que en algún momento a lo largo del curso pueda hacer una justificación más formal, la haré. Ahora, fíjense que nosotros vamos hacia algo que yo escribí acá que se llama la ley de Gauss. La ley de Gauss. Y hay algo interesante acá y es el hecho de que en ambos casos, o en los tres casos que estoy dibujando en el pizarrón, no hay cargas eléctricas dentro de la superficie cerrada. Ustedes me preguntarán, bueno, pero hay campos. Sí, hay campos, pero yo no he dibujado las cargas. Las cargas de esas líneas de campo pueden estar en otras partes, pero ciertamente esas cargas no están dentro de las superficies imaginarias que hemos dibujado acá. No lo están. Estos son líneas de campo eléctrico de cargas que yo no he dibujado, que están en otro sitio, pero que ciertamente ninguna de estas superficies cerradas encierra ninguna carga eléctrica. Ahora, ¿qué pasa cuando yo, en este ejemplo, tomemos el ejemplo de la superficie esférica, esta superficie esférica. Imaginaria. Y ahora ya no estamos con el ejemplo del campo eléctrico uniforme, sino que yo coloco en el centro una carga eléctrica puntual positiva. Repito, tengo una carga eléctrica positiva y me imagino una superficie esférica a una distancia de radio R que está centrada en esa carga positiva. Y ahora pregunto, ¿cuánto vale el flujo del campo eléctrico a través de esa superficie esférica imaginaria? ¿Cómo hago?
Podemos proceder de la misma forma que hicimos antes con la superficie esférica anterior, pero ahora en esta el campo eléctrico no es uniforme, sino que el campo eléctrico es el debido a quién, a la carga, a la carga. En el ejemplo anterior, para yo calcular el flujo de este elemento de superficie, yo lo dibujé acá. Yo también dibujé el vector área asociado a esa superficie infinitesimal, esa área infinitesimal. Y había dibujado el campo eléctrico en esta dirección, porque era el campo eléctrico uniforme. Pero ahora en este caso, el campo eléctrico que crea esta carga puntual y que atraviesa este elemento diferencial de área, ¿hacia dónde va ese campo eléctrico? En dirección radial. En dirección radial, ¿hacia afuera o hacia adentro? Hacia afuera, porque es una carga positiva y las líneas de campo eléctrico se alejan de las cargas positivas. Vamos a dibujar a ese vector. Lo voy a dibujar ligeramente desplazado para poder verlo, pues. Ahora fíjense, yo quiero escribir el flujo a través de este elemento diferencial de área. Es decir, un diferencial de flujo, vamos a llamarlo así. Bueno, entonces va a ser el vector área por el vector campo eléctrico. Ya ustedes saben eso. Entonces, ¿qué más les puedo decir? Bueno, vamos a escribir expresiones para esos dos vectores. El vector área, yo sé que es una magnitud, que es cualquiera, y que yo la puedo simplemente decir, ¿qué es esto? Yo siempre lo voy a poder decir así. Pero aquí me falta, para que esto sea un vector, algo que le dé su sentido vectorial. Entonces, ¿qué vector unitario debo yo colocar aquí? Si estoy en este punto, esta es la dirección radial, y ustedes me están diciendo a mí que el vector área y el campo eléctrico va en dirección radial hacia afuera, entonces el vector unitario que yo le coloque aquí al vector área, ¿qué dirección debe tener? Radial hacia afuera. Radial hacia afuera es un vector que generalmente uno lo escribe de esta forma, una R con un sombrerito. Es importante este tipo de convenciones porque de esa forma podemos comunicarnos. Entonces, esto lo que quiere decir es que el vector área en este punto tiene una magnitud multiplicada por un vector unitario que está dirigido radialmente hacia afuera. De la misma forma, el vector campo eléctrico en este punto va a ser un vector que tiene una magnitud y que tiene una dirección y un sentido que de nuevo en este caso es radialmente hacia afuera. O sea que este vector igualmente puede escribirse de esa forma. Ahora, el asunto es, fíjense, que necesitamos ir más profundo en lo que son las magnitudes de estos vectores. Hay veces que no hace falta especificar ciertas cosas en detalle.
otras veces sí. En este caso, yo estoy casi seguro que ustedes me pueden decir cuál es la magnitud del campo que produce esta carga puntual en este punto. Si la carga es Q y si la distancia de la carga a este punto es R. ¿Cuál es la magnitud del campo que ella produce en este punto? K por Q, magnitud. Fíjense. No, esta figura es importante. Vamos a entonces escribir un poco, vamos a escribir ese flujo como ¿cómo haríamos este producto escalar? Sí, pero definición. De A por E por el coseno de ¿qué? 0. ¿Por qué? Son paralelos. 0 grados. ¿Ok? Entonces esto da magnitud de DA, vamos a ponerle simplemente DA y voy a escribir la magnitud de E. Voy a hacer explícito K en función de E sub 0, o sea que va a ser 1 sobre 4pi E sub 0 Q entre R al cuadrado. Esa es la magnitud de E multiplicada por DA y eso es de phi. Esto me dice a mí cuál es el flujo que pasa a través de un área infinitesimal dA localizada a una distancia r del centro de la carga puntual. Ahora, fíjense lo que vamos a hacer. ¿Cómo hago el cálculo del flujo que atraviesa todos los elementos de área que constituyen esa superficie imaginaria esférica? Integro, o sea, sumo el flujo a través de esta pequeña área más de otra, pero es que todas esas áreas son equivalentes. Si yo dibujo otra área allí, el análisis va a ser exactamente igual, no va a cambiar. Entonces, todos los flujos de cada una de las áreas que hay sobre esa superficie tiene esta expresión. Lo que yo tengo que sumar es todos esos flujos. Entonces, yo tengo que hacer, como ustedes me están diciendo, una sumatoria continua, o sea, una integral. Pero ahora le voy a colocar a esta integral un símbolo que va a indicar mucho en este capítulo, que es lo siguiente. Esta va a ser una integral sobre una superficie, esa superficie esférica cerrada. Eso es lo que va a querer decir esa integral de ahora en adelante. Yo voy a tener que hacer una sumatoria continua, o sea, una integral en esa superficie que está cerrada. Y fíjense que todos los puntos de esa superficie están a la misma distancia de la carga puntual, todos. O sea que esta R es
una constante cuando yo sumo todos los flujos. Yo no tengo una superficie que está un poquito más allá, otra más acá. No, no. Todas tienen el mismo R. Entonces, en esta integral, como todos los puntos de esa superficie están a la misma R, esa R no es una variable, sino que es una constante y por lo tanto yo la puedo sacar de la integral, cualquiera que sea la integral. Entonces, esto que va a ser el flujo total en esa superficie esférica va a ser 1 sobre 4pi e sub 0, la Q también es constante, la R al cuadrado es constante porque estamos haciendo esta sumatoria continua sobre la superficie y sobre la superficie todos los puntos tienen el mismo R, por eso es que los puedo sacar de esta integral y entonces me queda una integral sobre la superficie cerrada esférica donde yo lo que sumo son todos los diferenciales de área de los pequeños elementos que constituyen a esa superficie. ¿Cuánto da la suma? De todas las áreas, de todos los elementos que constituyen esa superficie. El área de una superficie esférica, que es igual a ¿qué cosa? 4pi por r al cuadrado. Si yo tengo una superficie esférica de radio r, la superficie de esa esfera vale 4pi r al cuadrado. Y ahora fíjense el resultado interesante. Que me da. Este resultado es sumamente importante. Me dice que el flujo es igual a la carga encerrada por la superficie esférica cerrada que yo me he imaginado. Vámonos a los ejemplos anteriores. En los ejemplos anteriores, donde había un campo eléctrico uniforme que atravesaba unas superficies esféricas, cúbicas o cualquier tipo de superficie, ¿había carga dentro de las superficies? Si hubiéramos usado esta fórmula, decimos, bueno, dentro de esa superficie Q es 0. La carga neta dentro de esa superficie es 0, por lo tanto el flujo es 0. Por lo tanto, de ahora en adelante, a menos que a ustedes se les pida, ustedes deben saber que si yo dibujo una superficie cerrada y yo les pregunto a ustedes cuál es el flujo a través de esa superficie y ustedes observan y ven, bueno, ahí dentro de esa superficie no hay carga